¿Puede localizar sutura? Sí. Sutura. Lo que usted escucha son diálogos en medio de un procedimiento médico, ejecutado no en un recinto hospitalario, sino que en un gimnasio de la Universidad Finisterra. O limpia primero y de ahí yo pongo 4 puntitos. Ya, aquí tengo tuberas como de toma de muestra. Son biopsias musculares en el contexto de investigaciones universitarias. ¿Quiénes eran los pacientes? Estudiantes de un doctorado que supuestamente se ofrecieron como voluntarios, aunque eso último, según testigos, fue más bien una imposición del profesor a cargo. Él simplemente dijo, ya, ¿quién no se ha hecho biopsia? Y las personas que no se habían hecho biopsia, entre ellos un estudiante que no conocía el protocolo antes, le dijo que tú te vas a hacer una. Ese docente era Herman Svinden Fonsea, profesor de Educación Física y director de posgrados e investigación de la Escuela de Kinesiología de esta universidad. Sin previo aviso decidió que necesitaban obtener biopsias musculares humanas para poder hacer estudios científicos con esas muestras. Ahí, en este audio se logra identificar a un paciente, un estudiante, que se queja de dolor más de una vez. Pero no tan solo fueron fuertes dolores. Toda esta situación le provocó serios problemas de salud a este estudiante. Es un hecho que actualmente está siendo investigado como presunto delito de ejercicio ilegal de la profesión y experimentación humana al interior de esta universidad. Es probablemente la única universidad en Chile que imparte el doctorado de Ciencias del Ejercicio, un programa académico que, de acuerdo con su sitio web, permite a los estudiantes acceder también a ese grado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es una de las motivaciones de quienes buscan ingresar a esta propuesta de posgrado en la Universidad Finisterra. Y en el caso de aquellos que están becados, evitar cualquier situación que pueda implicar la pérdida del beneficio. En mayo de 2024, un grupo de estudiantes de este doctorado tuvo muy presente este contexto, para bien o para mal. El director de este programa académico, el profesor de Educación Física Herman Svinden, según estudiantes una figura con poder dentro de esta universidad, decidió que necesitaban obtener biopsias musculares humanas para estudios científicos. Los estudiantes que levantaron las manos, él dijo, ok, tú. Se van a sacar biopsia. Y entre todo un desorden en quién iba, quién no iba, al final se decidió por 3 estudiantes. Denuncian que los eligieron, entre comillas, como voluntarios. El testigo nos indica que los estudiantes tenían muy presente que negarse podría implicar consecuencias en sus estudios. El estudiante no debiese ser sujeto de estudio científico menos de su profesor debido a un conflicto ético. Lo que el profesor Svinden pretendía hacer requería, por tanto, una serie de visados internos en la universidad, un lugar adecuado y, lo más importante, certificación legal y sanitaria. Es un procedimiento que está establecido que es un procedimiento médico, que es una intervención y por ende tiene que tener una acreditación por parte de la superintendencia en donde se registre que tú eres un médico general que está capacitado para hacer esto. En simple, al menos ser médico como punto de partida. Si bien Svinden es presentado como doctor en distintas publicaciones de la Universidad Finisterra, aquel es su grado académico. Como profesor de Educación Física, no está autorizado para realizar este tipo de procedimientos. Según la denuncia, eso no impidió que siguiera adelante con su idea, incluso por sobre las objeciones del administrador del laboratorio universitario. Remarqué de que faltaba la anestesia, de hecho, para tener la analgesia correcta para el procedimiento. Así fue la respuesta de Svinden. Agarren cualquier consentimiento informado de un estudio antiguo, redactamos uno ahora mismo. ¿O acaso me van a demandar? Así se relata en la querella presentada en contra de este profesor y otras 2 profesionales por uno de los jóvenes que se vio empujado a someterse a esta biopsia y que actualmente vive con secuelas físicas y psicológicas. Y cuando se utiliza a estudiantes por parte de profesores
de quienes depende, por ejemplo, la aprobación de un magíster o un doctorado, se da este contexto de temor reverencial hacia esa otra figura que te hace precisamente vulnerar tu voluntad y aceptar, entre comillas, un tipo que se te produzcan estas lesiones. Tenés que ir a trabajar con eso, con la pinza. Tenés que ir con eso. ¿Te dolió? Sí. Este audio, al que tuvimos acceso, es una de las evidencias que el principal afectado por este procedimiento aporta para esta investigación penal. Se solicita discreción por su contenido, pero es relevante exhibirlo, porque para el denunciante es una de las principales pruebas del dolor que sintió al momento que le extrajeran muestras de tejido de su muslo en medio de la biopsia. Sí, ¿vale? Nos pilló, Ya, sí, listo. Pues vamos, terminamos. Bien vale recordar que según la querella todo este procedimiento se realizó sin las autorizaciones ético-legales mínimas y quien lidera esta intervención no es médico, sino profesor de educación física. Se citó a los estudiantes a las 7 de la mañana, donde básicamente no hay nadie en la universidad o muy poca gente. Todo hecho como bajo la mesa, pseudo a la fuerza. Es como medio turbio, tránsfugo, por llamarlo de alguna forma. Listo, vamos acá. Con bisturí y... ¿Cómo te pasas por aquí? Al campo, perdón. Recién habían finalizado en una pierna y comienzan la biopsia de la otra. ¿Podrían poner más libre? No, bueno, limpio. No, no es necesario. No, si ya no, ya. Ya te- Ya está hecho. El procedimiento continúa hasta el instante más traumático para la víctima. En la querella se describe como el momento que el instrumento toca su fémur. Se queja de un dolor intenso. El estudiante seguía mordiendo la camisa, esa mordaza que tenía, intentando afirmarse a la camilla. Se observaba que estaba con toda la musculatura contraída en las piernas y cuando pasa la primera capa, la fascia, pasa fuertemente, se escucha el ta de golpe y se escucha un segundo. Ya, ahí está, ya fue todo. Llegó algo así. Sí, no. No lo sentí durito. No. Ya cuando se vio que el chiquillo se tuvo que poner una mordaza y empezar a aguantar y todo eso, todos nos pusimos nerviosos porque claramente estaba con mucho dolor. Ahí, está fuerte. Mira, no te dejas mañana. Ya, salimos. El procedimiento termina con el estudiante describiendo los intensos dolores que sintió y el profesor Svinden explicando los posibles motivos. Sentí el corte, sentí el tirón, sentí todo. Ya, es que ese es el problema cuando Claro, los que pacientes ahí- saben lo que está pasando. Sí. ¿Está mejor? Sí, está pasando bien. Pero mírame si... Terminarme. El joven seguía con mucho dolor una vez terminado el procedimiento. El profesor se fue con las médicos a almorzar, parece, nadie sabe. Y les dijo, ok, a todos los estudiantes acá, todos, incluidos los chiquillos biopsiados, ordenen, limpien y listo. Y se fue. Momentos después el joven se desmayó por el dolor. Sus propios compañeros lo ubicaron en un sillón mientras intentaban buscar al profesor Svinden. Y no supimos del profesor sino hasta como 3 horas después, donde él llegó enojado diciendo que no le habían avisado. Él dice, qué bueno que le pasó a este sujeto y no a alguien externo de la universidad, haciendo alusión de que por lo menos le pasó a un estudiante de adentro y no a alguien que nos podría acusar de algo. Pero el estudiante, tras retirarse del doctorado, sí presentó una querella. Hasta hoy hace frente a las consecuencias físicas y psicológicas que le dejó este episodio. Se trata de 3 delitos, que son ejercicio ilegal de la profesión, que ejerciendo ilegalmente la profesión ciertas personas le ocasionaron lesiones a este estudiante y que además en el contexto de experimentación en humanos, porque no eran lesiones destinadas a mejorar la salud, sino que precisamente para ser usadas en estudio. Los abogados del querellado y directivo de la Universidad Finisterra, Germán Svinden Fonsea, rechazan esta tesis. En un comunicado indican que el procedimiento se realizó con alumnos voluntarios, que el profesor de educación física no lo lideró y que las muestras se obtuvieron en el contexto de actividades académicas y no para estudios científicos. Este ex trabajador de esa universidad, testigo directo de ese episodio, descarta la versión de Svinden. Él lo realizó a modo de mostrar y luego lo estuvo dirigiendo. Pero estuvo ahí con los 2 chiquillos metiendo mano.
Consultados por Reportajes Tele 13, la universidad confirmó una investigación interna e indica haber tomado medidas contra este docente. El académico fue removido de la dirección del programa, quedando inhabilitado para ejercer todo cargo directivo y de responsabilidad académica. La universidad reafirma el compromiso con la ética, las buenas prácticas docentes y la integridad de la comunidad universitaria. Porque lo importante acá es la dignidad del ser humano, ¿sí? Eso es, y la dignidad de los estudiantes. ¿Sí? El consentimiento informado, en este caso, por la ley, es mucho más reforzado que incluso que te somete uno cuando tiene que hacerse una operación médica. En este reportaje no fue posible determinar si se trató de un episodio único de este tipo dentro de la universidad. Fuera de cámara, estudiantes reconocen dinámicas de poder, influencias y coacción académica que podrían estar inhibiendo otras denuncias.